Muy buenas noches, gracias por acompañarnos como siempre aquí en Telediario en su especial. Estamos llegando a toda Guatemala y por supuesto a los Estados Unidos y parte de Canadá con el 429 de DirecTV. Hoy tenemos un invitado muy especial, con una entrevista muy esperada por todos ustedes y tenemos con nosotros al presidente, al senador, el señor Mujica, por supuesto que está de visita en Guatemala con una gran disertación en este sexto Foro de Esquipulas. Buenas noches, señor Mujica, qué gusto tenerlo. Un gusto saludarlo. Usted ha hablado de temas muy puntuales e importantes para toda América Latina y por supuesto en este caso Guatemala. Una de sus frases usted decía que nadie regala la prosperidad. ¿A qué se refiere con eso? Me refiero de que el verdadero progreso es hijo del esfuerzo. Yo sé que los medios naturales tienen que ver, pueden ayudar, pero fundamentalmente hay que asumir una actitud positiva. Y la actitud positiva es asumir la corresponsabilidad que nos toca en cada uno de los rincones y hacer las cosas con ganas. Eso nos da derecho a reclamar. Nos da derecho ético a reclamar porque hemos cumplido. Pero si no cumplimos, si no asumimos compromiso, nuestros reclamos no necesariamente tienen la justificación moral. Sobre todo cuando estamos lúcidos, cuando estamos en edad laboral, cuando tenemos ciertas posibilidades materiales. Sé que en la sociedad y en nuestra América Latina sobre todo hay gente que ha quedado al costado del camino. Y sé que en el otro extremo hay viejos destruidos por haber vivido. Yo no me refiero a ellos. A esos hay que buscar la forma siempre de ayudarlos. Pero cuando estamos en una edad que se puede esperar nuestro esfuerzo, hay que comprometerse con el trabajo, con las obligaciones, pero también empezar a tener claro, la vida no se compra. No se puede ir al supermercado y deme 5 años de vida. La vida se nos está yendo. Y vuelvo a repetir la frase bíblica, vivirás con el sudor de tu frente. Pero mirá que no naciste para vivir sudando. Es decir, hay un tiempo para trabajar y tiene que haber un tiempo para vivir. Si tú vives sin trabajar, estás viviendo a costilla de alguno que trabaja. Directa o indirectamente. Y eso es malo. Es una forma de egoísmo. Si vives desesperado, imponiéndote un nivel de consumo que te obliga a trabajar el doble y el triple, has de saber que tú no compras con dinero, compras con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener ese dinero. Y la vida nadie te la devuelve, se te va. ¿Es una apología de la pobreza esto? No, de la sobriedad, de aprender a vivir liviano de equipaje y no meterse en tanto compromiso económico que después nuestra vida es una esclavitud. Ahora, senador Mujica, y esto está clarísimo, pero ¿qué pasa en nuestros países latinoamericanos cuando realmente la riqueza está tan mal distribuida? Y hay eso es parte de la lucha. Sí. Eso termina carcomiendo la confianza, porque la democracia representativa debe intentar constantemente repartir poder. Pero esto es una frase. Repartir poder significa darles posibilidades a la gente de construir ciudadanía y que valgan por sí mismos y que tengan capacidad de luchar
Pero ¿cómo hace quien está postergado en la distribución de las oportunidades? Y sí, creo que la concentración de la riqueza, acá existe un fenómeno que se alimenta a veces a sí mismo. El mercado no arregla la distribución de la riqueza. El mercado puede generar crecimiento de la economía. Y es buena la iniciativa privada que trata de multiplicar la riqueza. Pero no nos sentemos a esperar que la riqueza se derrame y fluya hacia los más débiles. El Estado tiene que tener una actitud de compromiso. Más. El Estado se precisa como escudo de los pobres. El Estado tiene que inventar recursos que obliguen a la distribución. Primero, la lucha por el salario, que es la forma más grande de distribución que hay. Después no alcanza, después tiene que haber política con los francamente desheredados que han quedado al costado del camino. Y eso significa tener políticas fiscales fuertes. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo podríamos lograr eso? Y hay que tener gobiernos que se pongan la barba. Mira, acá en América Latina hay una tendencia a evadir los impuestos brutal y a que florezca la economía en negro. Si tú haces un análisis del mundo, te vas a dar cuenta que los países que viven mejor son aquellos de más alta imposición, como Suecia, Noruega. No quiero decir con esto que por cobrar impuestos altos los países se arreglan. Lo que quiero decir que no se puede dejar que viajen en el carro panzones que no ponen nada. Entonces el Estado le dice, ¿a quién le va a cobrar impuestos? A los que no tienen nada. Las clases acomodadas tienen que darse cuenta que tienen una responsabilidad con el resto de la sociedad. No se trata de expropiarla, dejarlos en la calle, o despreciarlos, odiarlos, no. Pero tienen la necesidad de compartir algo. ¿Por qué? Porque estamos todos en el mismo barco. Y eso cuesta, se necesitan estados fuertes. Y no tenemos estados fuertes. Y los estados fuertes podrían hacerse a través de sistemas políticos o partidos políticos o políticos que realmente sean probos y quieran realmente ayudar a salir a ese país, porque usted decía algo muy interesante, a los que les gusta la plata hay que correrlos de la política. Y correrlos para el lado de la industria, para el lado del comercio, para que vayan a generar riqueza y está bien. Y ahí darles un abrazo, felicitarlos y cobrar impuestos, por supuesto, naturalmente, y que les vaya bien. Y cuanto mejor les vaya, más tienen que pagar. Porque, bueno, la vaca para que dé leche, tiene que tener buena genética, pero tiene que comer. Entonces los generadores de riqueza, bienvenido, si cumplen el papel a su vez de apuntalar a la sociedad. Esto hay que entenderlo. Porque si no nos aparecen problemas por otro lado que nos terminan saliendo más caros. Por ejemplo, la convivencia, la sociedad fracturada, un aumento delictivo inevitable. ¿Por qué? Porque las masas desheredadas están mirando la vidriera, están mirando cómo vive apeteciblemente el mundo rico y tienen envidia de si le van a complicar la vida siempre. Tenemos que luchar por la paz social, y la paz social es tener sociedades de fuerte clase media donde nos acostumbremos a convivir con diversidad. Pero no es sencillo. En nuestra América siempre hemos sido muy injustos. Tenemos que empezar a cambiar la mentalidad lentamente en un proceso. ¿Por qué? Porque tampoco tienen un alto consumo. Un pueblo donde uno tiene la mitad de la gente que está sumida en la pobreza.
Entonces, pero creo que necesitamos que la gente tenga confianza en quienes gobiernan y quienes mandan. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo La fortalecer ese confianza sistema no se político? regala, la confianza se gana. La gente perdona los errores que cometemos y es inevitable que cometamos errores. Pero lo que nunca va a perdonar la gente es que le jueguen con mala fe. Entonces, la conducta, la ética en las relaciones, el republicanismo, el entender que nadie es más que nadie. Un presidente, un ministro será ministro o presidente, pero tiene el mismo valor que cualquier hombre que anda por la calle. En el fondo está haciendo una tarea delegada en determinado momento, y eso pasa. Cuando elegimos un presidente, cuando elegimos un ministro, no estamos eligiendo un rey, una cosa sacrosanta. No, estamos dentro de los valores republicanos, estamos dándole confianza y oportunidad a alguien para que nos ayude a marchar. Pero lo fundamental es el conjunto de la gente. Y entonces, pienso que es fundamental la existencia de partidos firmes. Partidos que se ocupan de educar y de formar a la gente, pero que también la conocen y la controlan. La política es una pasión, y es una pasión de orden superior, donde se siente un goce, un enorme agradecimiento cuando uno ha podido hacer algo que mejora la suerte de la gente. El cariño de la gente no tiene precio, no se compra con plata, eso se gana. Y es uno de los estímulos más grandes que se puede tener en la vida. Al que le guste la plata, que se dedique a otra cosa. Sí. José Mujica es muy querido por Uruguay. Muy puntualmente, ¿qué fue lo que podríamos rescatar de lo que usted ayudó a su pueblo para que lo quisiera de esa manera? Aprendí a convivir con mi pueblo, tengo las mismas rarezas de mi pueblo. Soy un hombre común y corriente, como es el conjunto de la gente que me votó. No me disfracé de señor importante. Seguí siendo como era, el Pepe de un barrio, con amigos del boliche y de todas partes. Y traté de impulsar la distribución lo mejor que pude. Y de pronto me pasé, porque en la economía ahora hay una moda. Cuando la cosa viene bien, tienes que guardar para cuando no viene mal. Entonces, no puedes gastar todo lo que quisieras. Y cuando viene mal, tampoco puedes gastar. Lo que quiere decir que siempre tenés que estar apretado. Y yo de repente le aflojé en pila, porque la mano venía, le di todo lo que pude a la gente. Y si no le di más, porque no tenía. Ahora se está enlenteciendo la economía y dicen, ay, qué barbaridad debió. Pero no seas malo. Cuando hay que darle vida a la gente, porque la gente no tiene tiempo, se le va la vida. Y ahora que ha pasado el tiempo, creo que la gente entiende, yo le tengo que tener agradecimiento. Y para que tenga una idea, lo más importante, hace 10 años, en mi país había 39% de pobreza, cuando la crisis del 2002. Hoy hay el 10% de pobreza. Y la indigencia pasaba al 12, el 13, y hoy hay el 0,5%. ¿Qué mensaje podríamos darles a los políticos de América Latina y por supuesto de Guatemala?
Yo no me meto a dar muchos consejos, pero doy opinión. Hay que construir partidos firmes. ¿Por qué? Porque los partidos son seres colectivos. No se puede cambiar la realidad y la historia de un país con grandes personajes o con francotiradores. Se necesita una masa de gente importante que empuje. Lo importante de un partido no es el líder, es la columna. Es la columna la que tiene fuerza. El líder es una representación. El líder no puede ser un general sin tropa. Lo que le da poder a un general es la tropa, la fila india que viene atrás. Lo demás es pamento y cuento. Lo mismo pasa en alta política. Si no tiene gente que lo respalde, es puro verso. Entonces, la construcción de un partido es una cuestión central, porque es la herramienta que hemos inventado los hombres para hacer tareas colectivas de cambio en la sociedad. Pero cuesta hacer un partido y hay que dedicarle mucha energía. Pero no creo que sean sustituibles. Y bueno, y hay que cuidar la salud de los partidos. De los partidos. En sus propias palabras, ¿de qué trata, señor Mujica? Ese libro que se publicó hoy son 2 discursos, uno que dije en Río y el otro que dije en las Naciones Unidas. Toco algunas cosas de esta. El de Río fue totalmente improvisado, discurso corto, pero me salió redondo por las repercusiones que ha tenido. El de Naciones Unidas fue un discurso pensado, alevoso, premeditado, para reclamarle a los señorones que estaban ahí en la vuelta. Fue distinto. En alguna medida los 2 discursos han tenido repercusión y tiene mucho que ver con esta popularidad que yo no merezco lo que en realidad lo merece la causa. Yo le quiero resumir, mi querida amiga. Yo si no hubiera vivido los años de peripecia que viví, no hubiera pensado tanto hacia adentro y no hubiera hablado tanto conmigo. Sería distinto. Otro podrá pensar, pero 10 años tiraron unos calabozos. Sí, fue muy duro. Defendiendo. Pero no sería quien soy si no hubiera vivido eso. Y esto se lo quiero transmitir a la gente más nueva. El ser humano aprende mucho más del dolor y de la derrota que de los triunfos, porque los triunfos lo único que hacen, nos llenan de berretines, nos hacen poner como pavos reales, y las derrotas nos hacen rumiar, pensar, juntar fuerza y volvernos a levantar. Por eso, mientras viva, derrotados son los que dejan de luchar. O sea que América Latina tenemos para largo para seguir luchando en lo que creemos. América Latina es maravillosa. América Latina es un continente verde, lleno de esperanza, de dolor, de queja, de vida a los pueblos indígenas, de frustraciones. El peor continente para repartir la riqueza en el mundo. Y arrancó tarde. Pero a pesar de todo ello, es hermosa. Porque es un canto a la vida. Tiene el canto del trópico. Tiene ese mundo, ese jolgorio vegetal, que es una fiesta de la fotosíntesis. Hay pan a diestra y siniestra, hay agua por todos lados. El problema es nuestro. El problema es que seamos capaces de tener confianza en nosotros mismos
y entender que nadie nos regala la prosperidad y que la prosperidad depende de nosotros, pero se puede. Muchísimas gracias Gracias por a haber usted. compartido esto con nosotros. Creo que son mensajes de mucha motivación y para que sigamos pensando realmente en una forma positiva. Hay que luchar por lo que se quiere. Sí, No se obtiene de regalado, señor Mujica. pero además la lucha le da contenido a nuestra vida. Nuestra vida no es porque nacimos, tiene que tener una causa para vivir. En la vida hay que usar la conciencia y darle una causa. Y hasta cierto punto, no 100%, pero en parte nosotros podemos influir en el rumbo de nuestra vida y ayudar a que nuestra personalidad sea un poquito mejor, si queremos tener un mundo mejor. Muchísimas gracias. Gracias. Y ojalá regrese a Guatemala, porque aquí también se le quiere mucho. Muchas gracias. A ustedes, amigos, nos vemos en otro especial aquí en Telediario. Muchísimas gracias. Bueno. Qué honor.